Lilia Cedillo Olivares, licenciada Lilia Cedillo. Sí, bueno. Bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pemex no es Pemex. Pemex es un país. Pemex es México. Agradecemos la presencia de todos ustedes en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 58ª legislatura. Nos reúne en esta ocasión un tema de enorme trascendencia social y política, el tema de la privatización de Pemex, que de consumarse, de acuerdo a la propuesta neoliberal y entreguista de Enrique Peña Nieto, pondría en riesgo el futuro del país. Se trata entonces de defender la soberanía nacional, de impedir que se lleve a cabo esta iniciativa antipatriótica del gobierno federal que junto con la representación oficial del PAN, del PRI, del Verde, de PANAL y de algunos diputados de izquierda pretenden consumar. No tenemos duda, compañeros, que esta intentona privatizadora es para cumplir el compromiso que hizo Enrique Peña Nieto para favorecer a quienes realmente representa, que son los grupos de poder económico nacionales y extranjeros. Nos acompañan en el presidium el diputado Óscar González Yáñez, el licenciado Joel Cruz Canseco de la Coordinación Estatal del Partido del Trabajo, el licenciado Luis Antonio Guadarrama. Gracias por estar aquí, José Antonio. El licenciado José Ascensión Piña Patiño. Gracias, Ascensión. El licenciado Carlos Sánchez Sánchez. Y nos distingue también la licenciada Lilia Cedillo Olivares. Gracias, Lilia. Y sobre todo una distinguidísima persona, un intelectual de primer nivel, el doctor Alfredo Jalife Rame. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Alfredo Jalife es especialista en neuroendocrinología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1985. Forma parte de su cuerpo de gobierno. Es además miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de otras academias prestigiadas del mundo. Es profesor de posgrado en Geopolítica y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Nombrado como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos, comentarista y analista a la vez de diversos medios de comunicación, entre otros la Jornada del Financiero, CNN.
Es un estudioso de la geopolítica del petróleo y de los hidrocarburos en términos generales. En su obra Los 5 precios del petróleo, doctor, usted predijo que como nadie lo había hecho en el mundo, que el barril rebasaría la barrera psicológica y mercantil de los 3 dígitos. Él fue el primero en predecir el escandaloso mundo de los precios del petróleo. Es autor de obra escrita, entre otras, Guerras geoeconómicas y financieras, El lado oscuro de la globalización, Hacia la desglobalización, que por cierto, ojalá y tengamos oportunidad de presentarlo en breve tiempo, y un último que es sumamente interesante por lo que está ocurriendo con la inversión de China en México, que es China irrumpe en Latinoamérica, Dragón o Panda. Un aplauso verdaderamente genuino, un hombre estudioso, intelectual mexicano, reconocido en todas partes del mundo. Y bien, a continuación voy a solicitar al licenciado Joel Cruz Canseco tenga bien dirigir un mensaje en nombre de la Comisión Política del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. A nombre de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, nos llena de mucho orgullo y es un privilegio que hoy esté con nosotros Alfredo Jalife. Sin duda alguna que sus palabras, sus críticas, bien, decía a ustedes que la crudeza, la rudeza con la que Alfredo siempre nos escribe, nos redacta artículos muy interesantes, en este caso en el periódico La Jornada, quienes acostumbramos leer este diario, nos hemos de dar cuenta de la profundidad con la cual hace sus análisis sobre temas trascendentales para el país y para el mundo entero. Y por supuesto que el tema de los energéticos es un tema muy delicado, muy sensible para México y para los mexicanos. Por ello hoy, de verdad que agradeciendo a la dirigencia estatal del partido que está haciendo este esfuerzo por traer ponentes de este calibre, no hay ninguna otra ruta que saquémosle provecho a esta reunión, a esta sesión, donde escucharemos un planteamiento muy serio, muy profundo, sobre el intento de privatizar petróleos mexicanos. Un tema que a todos nos debe de preocupar, que no nos engañen, debemos estar perfectamente informados de lo que está pasando y por supuesto que con Alfredo Jalife es una gran oportunidad para acercarnos de esa información que nos permita descifrar qué es lo que verdaderamente está pasando con este proyecto del intento de privatizar Pemex, que es la principal fuente de recursos económicos para este país, y con ello que difundamos por todos los rincones del país, de nuestros municipios, de nuestras comunidades, y hagamos un intento por frenar este proyecto que se han establecido el nuevo régimen, ahora encumbrado en la figura de Enrique Peña Nieto. Por ello, sin mayor preámbulo, y por el contrario, agradeciendo profundamente la visita de Alfredo a tierras mexiquenses y a este Palacio Legislativo, pues le damos la más cordial bienvenida a Alfredo Jalife al Palacio Legislativo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Bienvenido, Alfredo, y de verdad que saquémosle mucho provecho a esta sesión. Muy amable. Bueno, pues es un honor estar aquí en este recinto legislativo. Agradezco mucho al grupo parlamentario del PT y al PT y a otros grupos que también veo nos han hecho el favor de asistir. Y para tocar este tema delicado, yo diría que es un tema de destino, y yo creo que por ser de destino me voy al podio. Muy bien, gracias. Vean,
yo creo que en estos momentos, dadas las circunstancias, incluso trajimos el libro La desnacionalización de Pemex, cuya autoría, y creo que es la única, cuyo único prólogo ha dado Andrés Manuel López Obrador. Y este libro debió haber sido lanzado hace, si no tengo mala idea, hace 4 años. Lo que pasa es que se nos atravesaron ahí una bola de traidores, uno llamado Juanito, otro Di Constanzo, ¿no? Precisamente usando las siglas del PT, las siglas prestadas del PT, y se nos atravesó el problema de Iztapalapa, que ustedes saben es el bastión más poderoso de la capital en términos de votos, y pensábamos lanzarlo, precisamente Óscar era uno de los patrocinadores, el diputado local Óscar González, con Herón Escobar, eran los patrocinadores, incluso con Alberto Anaya, querían hacerlo en el Auditorio Nacional y obviamente se hubiera llenado. Iba a ser un evento multitudinario. El libro fue copatrocinado por el PT, eso hay que decirlo abiertamente, y la editorial Orfila Jorale. Ellos estuvieron a cargo de una edición de mucho lujo, y pues no se pudo lanzar el libro porque se nos vinieron los tiempos encima, ¿no? Ya había pasado la reforma energética, que fue una privatización, yo diría, tangencial y subrepticia. Entonces tiene su historia este libro. Todavía no lo hemos lanzado al público, fíjense lo que son las cosas, pero también tengo que reconocer que han pasado muchas cosas. Ya vieron, pasaron cosas la semana pasada, obviamente me refiero al fallo del IFE, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Han pasado. El que fue el brazo derecho de Calderón Hinojosa, el gallego campechano Muriño Terrazo, no es albur, así se apellida, Muriño Terrazo, pues sufrió un accidente. Ustedes saben que era el representante de Repsol en México. Se comenta por analistas serios que Calderón quería ser el director de Repsol. Ahorita estábamos comentando con mis amigos del PT, porque estaba yo releyendo el libro y dije, oye, qué bárbaro, qué cosas decía yo. Hoy me van a escuchar mucho más tranquilo porque son momentos que no está el horno para bollos. Pero ahí está el libro que dice demasiado, créanmelo. No los estoy incitando a que lo compren, nada más les estoy diciendo que ahí está. Y en realidad hoy estamos, yo diría, en una etapa diferente, pero en el mismo camino. Es decir, no crean que ha variado mucho la política, que pudiéramos decirle de entrega del petróleo mexicano, que va más allá ya del petróleo. Hoy ya podemos hablar de los energéticos de México, que es mucho más grave. Y incluso hoy la nueva jugada internacional ya no es el petróleo. Es decir, quizás hoy nos estemos, porque esa puede ser la jugada de atracción, ahora que acaba de pasar el Super Bowl, que estemos nosotros clavados en el petróleo cuando ya nos están metiendo, y ese es que ya no nos metieron, todos los goles en la cuestión del gas. Hoy es fundamental el gas y le voy a dedicar y ese sí sería un adendum porque no se veía como ahora. Yo le he dedicado algunos artículos en donde me toca escribir, que es el periódico La Jornada, Imagen de Veracruz, en el Por Esto de Yucatán, lo repiten mucho en Le Monde Diplomatique, su sucursal de Colombia, Réseau Voltaire, Red Voltaire de Francia, es decir, tiene amplia difusión, lo tengo que reconocer, aunque estemos totalmente vetados por los medios, porque no conviene nuestro discurso. Es decir, tenemos en contra y también tenemos que ver nosotros, bueno, cuáles son nuestras probabilidades de triunfo cuando realmente al inicio pues tenemos al árbitro, es como si fuera un partido de fútbol, el dueño de la cancha está en contra, la policía que vigila está en contra, el árbitro está en contra, y muchos de los jugadores que juegan con nosotros están en contra. Entonces, pues digo, la partida está perdida y además los televisores que van
y graban el partido, también están en contra, y los que están en la radio y transmiten el partido. La tenemos muy difícil, pero la nación mexicana está con nosotros, eso es interesante. Es decir, ¿cuál va a ser la forma que nosotros lleguemos a la opinión pública? Y ahí pues los costos de un gobierno pues los tendrán que medir, sopesar, qué tanto van a querer enfrentar a la opinión pública. Ya vemos que ya van 2 ocasiones donde la opinión pública en una semana se ha pronunciado, 3 veces diría yo. Una en la cuestión del fallo del Tribunal de la Suprema Corte en la cuestión de Florence Cassés, 85% estaba en contra del fallo. Si es que creemos las mismas encuestas que hacen las encuestas electorales, que son de dudar, es decir, quizás sea hasta mucho más fuerte. Igual en la cuestión del fallo del IFE, que salió, bueno, ya el IFE ya no puede perder más, no puede estar más estigmatizado de lo que ya lo ha sido desde Waldenberg-Karakowski, cuando se perdió el software del IFE y apareció en manos del FBI, del Pentágono y de Choice Point, que es una empresa a la que está ligada Jeb Bush. Y luego pues viene también lo de Pemex, este accidente entrecomillado, que pues tampoco la opinión pública entiende, no cree en las versiones, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta también, que pese a ello, el gobierno sigue y ellos tienen su proyecto, que ahorita vamos a ver de qué manera lo piensan hacer, y nosotros, pues digo también, por lo menos si es que vamos a perder la partida, que yo diría que no es eterna, porque siempre hay maneras, yo incluso en la conclusión que doy en el libro hablo de la segunda nacionalización de Pemex. Es decir, aunque la privaticen, los momentos históricos no corren a favor del modelo privatizador neoliberal, en eso no hay que equivocarse. Estados Unidos no anda muy bien, no crean que está muy bien. Es decir, quienes van a privatizar, no crean que se encuentran en las mejores condiciones geopolíticas a nivel mundial, ni financieras. Entonces, todo esto, igual que pasa en otros países, se puede generar otra segunda nacionalización. Entonces, no hay que perder la esperanza. Hoy tenemos la partida en contra, no estoy claudicando, pero también veo las fuerzas van a tratar de imponerla por todos los medios, pero que quede claro que estamos haciendo un acto histórico y que quede claro para las generaciones venideras que lo que estamos haciendo hoy, aquí en Toluca, corazón del gobierno federal, es el corazón, nos guste o no, ideológico, que quede claro que estamos dando un testimonio de por qué estamos a favor o en contra de la privatización de los hidrocarburos, que ya no de Pemex, porque ahorita ya hay un truco legal. A Pemex le van a hacer igual que a la CFE, van a dejar el cascarón. ¿Y quién va a querer privatizar a un Pemex que ellos le llaman anacrónico, con sindicatos caducos, que ellos mismos aceptan que son hipercorruptos, etcétera? Pues hoy lo van a dejar que se muera Pemex solito, en forma crónica. Hoy realmente la tienen agonizando. Imagínense cómo puede ser una empresa que deja 110,000 millones de dólares al año y que nos salgan con que a la hora de hacer balances contables, pues perdió. Pues sí, pues cómo no va a perder si antes de ganancias está llevando el gobierno una buena tajada para sus ingresos fiscales. Es decir, ¿qué sería de este gobierno, de cualquiera, sin los ingresos fiscales de Pemex? Estaría quebrado. Entonces, eso también lo tenemos que considerar. Y hoy ya no es privatizar Pemex. Y por eso incluso hasta el libro, si hoy yo lo vean cómo cambia la dinámica, si yo tuviera que poner un nuevo título, hablaría la privatización de los hidrocarburos en México. Y ya incluiría el gas esquisto, que se conoce como shale gas, SAHLE, que es la gran jugada a nivel mundial, que incluso los americanos, los estrategas le llaman un game changer, es decir, que es una jugada que puede cambiar toda la geopolítica a nivel mundial, que es muy interesante, que México es la tercera reserva a nivel mundial. La primera es China, la segunda es Argentina y la tercera es México, que tampoco perdamos de vista esa situación. Bueno, entonces, ya dicho todo esto, yo creo que
aquí el problema también es un problema de léxico. Es decir, ¿con qué idioma nos vamos a entender, qué idioma vamos a hablar para decir si nos conviene o no? Yo estoy preparando un seminario, luego soy parte del equipo, no puedo dar más datos, ustedes sabrán por qué. En la comida sí lo podré decir, pero aquí no lo puedo decir en público. Es un simposio importante, alrededor de la fecha del 18 de marzo, un día con académicos al mayor nivel, en donde precisamente la idea es, el título más o menos va así, ya nos pusimos de acuerdo. Aunque no lo crean, nos está boicoteando una universidad, no puedo decir tampoco el nombre, y tenemos que buscar otro local, que yo creo que va a ser el Teatro de la Ciudad de México, va a ser el Museo de la Ciudad de México, algo así por el estilo. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas que están en contra de nuestro punto de vista, aunque sea de debate, porque precisamente nosotros sí queremos dialogar, creemos que la fuerza de nuestras ideas es de tal magnitud que vamos a ganar el debate, pero no es suficiente ganarlo si los medios masivos de comunicación están en contra nuestra, si estamos mayoriteados ya de antemano. Entonces esa batalla, y hay que reconocerlo, la tenemos perdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer precisamente para, pues como hacen los grandes estrategas, ¿no? Para flanquear, como les llaman ellos, ¿no? Pegar en el flanco y hacerles entender a los que quieren entregar los hidrocarburos de México que es contraproducente, que va en contra de los intereses de la nación, que va en contra de la corriente histórica. Hoy el mundo está yendo a la reestatización. ¿Por qué? Porque es el momento que las transnacionales anglosajonas se están cayendo debido a la crisis financiera. Ellos son también miembros de los grandes bancos, de los 13 bancos que dominan al mundo todavía, pero que lo tienen secuestrado. Y forman parte de sus consejos de administración. Y aquí hay una parte importante que no se está debatiendo. No se puede hablar del petróleo, del gas, sea natural o gas esquisto, si no tenemos una banca nacional. Es decir, es un debate estéril, van de la mano, es un binomio. Y yo se los digo con humildad y rigor, lo descubrí en mis investigaciones y en un libro que ha gustado mucho en Sudamérica, que es libro de cabecera, se los puedo decir, de varios jefes de Estado de Sudamérica, que se llama Los 5 precios del petróleo. Entonces, tenemos también qué lenguaje vamos a usar. Por ejemplo, yo hay palabras que me llaman mucho la atención y son las que voy a empezar a manejar, porque nosotros también tenemos que tener toda una panoplia semiótica para poder discutir y debatir, porque nosotros no vamos a ir a la confrontación. No queremos la violencia, siempre nos agreden que somos violentos, al revés, vamos a ser muy civilizados porque tenemos conciencia que es un debate histórico, tenemos que dar ideas y las mejores ideas tienen que emanar de la izquierda mexicana, de la que ustedes son miembros y de uno de los pilares fundamentales. Que sepan de qué lado está la defensa de México. Y nosotros, lo que hemos visto nosotros en el Pacto por México, con todo mi respeto, ya empezamos ahí con una discrepancia semántica. Para mí es el pacto contra México. Eso no tiene nada a favor de México. Entonces nosotros tenemos que hacer un pacto verdadero por México. Entonces les decía el título de entrada para que vean que nosotros sí estamos a favor del debate de las ideas. Nada de confrontación, absolutamente, muy respetuosos. Y vamos a llamar, bueno, nos tienes que demostrar, así usando la mayéutica socrática y la dialéctica hegeliana y de Heráclito, nos tienes que demostrar por qué, si yo doy las 3/4 partes de mi edificio que me legó mi padre, ¿por qué se las voy a dar al cerrajero? Porque tiene las llaves de entrada de mi edificio y yo perdí mis llaves. O porque no sé hacer llaves. ¿Cómo le voy a regalar al cerrajero las 3/4 partes del edificio que me legó mi padre? Lo pueden aplicar como metáfora a lo que está sucediendo en los hidrocarburos.
que a eso se le llama la famosa innovación tecnológica, que obviamente no la tenemos. Y ahí tenemos que ajustarnos a la realidad, porque hay una realidad de corto, de mediano y de largo plazo. Sí, pero todo tiene antídotos. Eso se puede paliar fácilmente con lo que se llama transferencia de tecnología. Es decir, ok, yo no tengo la tecnología, hoy en la modernidad, y vamos a entrar también a este término de modernidad que están usando mucho, hay que privatizar los hidrocarburos porque es la modernidad. Ahí les voy al término modernidad, ¿qué quiere decir? Y búsquenlo en cualquier diccionario, en el Oxford Encyclopedia, en la British la Enciclopedia Británica, los mejores diccionarios del mundo en inglés, en francés, en árabe, en chino, en español, la Real Academia Español, Larousse en español, sea pequeño, mediano, el que quiera. Busquen la palabra moderno, ¿qué quiere decir? Y de repente veo líderes del Senado y líderes de la Cámara de Diputados que me van a perdonar, pues no están emitiendo, no quiero decir una palabra más fuerte, términos que desconocen, no conocen el significado, o si no, que nos hablen en chino, quizás los entendamos mejor. Pues, pero el problema es que no saben chino, entonces no. Si no saben español, pues nos van a saber otro idioma. Entonces, a lo que quiero llegar, la palabra modernidad quiere decir que es lo que está de moda. Así de sencillo, es la moda. Bueno, ok, ¿quieres modernizar Pemex? ¿Quieres modernizar los hidrocarburos? Pues es lo contrario de lo que tú me estás proponiendo. Porque hoy la modernidad es reestatizar. Bueno, ¿y por qué se está reestatizando? Pues muy sencillo, porque Estados Unidos perdió la guerra en Irak en el 2003. Si no, no estuviéramos en esta situación. Así de fácil. ¿Y por qué la perdió? Bueno, no pudieron controlar el petróleo de Irak. Y ahí empieza, ustedes vean la curva, un año después del 2003, ¿qué sucede con el petróleo y el oro a nivel mundial? Ayer precisamente en una de mis clases que estaba dando, haciendo un poco de memoria, que doy unas clases, se llaman de globalización en posgrado en la UNAM, precisamente estamos haciendo, en el 2003, ¿cuánto valía el oro? Valía $250 la onza. ¿Saben cuánto valía la plata? Curiosamente que somos el primer productor de plata del mundo, ¿eh? Ahora, no me pregunten qué se queda en México, pregúntale a los zacatecanos, que tienen la primera mina de oro del país, de plata del país, pero son el mayor productor de migrantes de Estados Unidos, lo cual quiere decir que no se queda nada de la plata mexicana en nuestro país. Bueno, la plata pasó de 2, agárrense de la silla, a más de $35 la onza. Hoy está a 30. 15 veces más del 2004 al 2013. ¿Cuál es el provecho de México? Todas se las llevan las empresas anglosajonas, básicamente Canadá, que nos trata con la punta del zapato. Ni visas tenemos. ¿Cuál es el beneficio que vengan aquí las mineras para tener 2,000 empleaditos? ¿Cuál es? Que no lo podemos hacer los mexicanos. ¿Cuál es la gran tecnología que se tiene para extraer una minería? Lo hacían los españoles en el siglo XIX, XVIII, XVII. No entiendo cuál es la genialidad tecnológica. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un despojo y de un entreguismo deliberados. Ya no estamos hablando, nadie toca el tema de la plata, ¿eh? Nadie lo está tocando. Y hoy nos puede servir la plata como gran reserva ante la gran debacle que se está viendo en el sistema financiero internacional y en la guerra de divisas que estamos viviendo. Bueno, entonces les decía, ya primer término modernidad, vemos que se está cayendo. Al revés, estamos viendo que hoy los grandes productores de petróleo están reestatizando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues lo que es mío, pues quiero tener más y no lo voy a regalar a quien sea. Puede ser la mejor transnacional del mundo, no lo voy a poner en tela de juicio. Obviamente sí lo pondría en el caso Repsol, que ha sido una empresa depredadora, no ha dejado ningún beneficio a Latinoamérica, la han expulsado prácticamente de todos lados del mundo. Ustedes saben, España no tiene petróleo ni gas, pero usa su transnacional precisamente pues para llevarse a quienes se dejan.
Los acaba de sacar Estados Unidos del Golfo de México, la parte que le corresponde. Argentina los sacó y ahí me irían una lista interminable para demostrarles todo lo contrario, que no ha sido benéfica para Latinoamérica.